Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes para compartir estos segmentos de la palabra de Dios. Y quiero hablar estos días de esta serie sobre el afán, cosas por las que no debemos afanarnos. Está basado, ¿verdad?, ya en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 25 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje nos está hablando acerca de en lo que no debemos ocupar nuestro esfuerzo. El afán es cuando nosotros nos esforzamos o dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, inclusive dinero, en conseguir o en obtener cosas que en realidad no tienen un beneficio, un propósito o un fin positivo para nosotros. Muchas veces nosotros cometemos el error de estar buscando las cosas que sigue este mundo. Es lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 32. Porque los gentiles, y está hablando acerca de la gente que no conoce de Dios, buscan estas cosas. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, las necesidades que tenemos, y Él se encarga de suplir nuestras necesidades. No tenemos nosotros que andar buscando más allá de lo que necesitamos y de lo que Dios nos provee. Entonces es bien importante, como dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros analicemos las cosas por las cuales no debemos afanarnos y que no debemos de nosotros estar buscando este, con demasiado ahínco a afanarnos por conseguir, porque Dios nos provee de todo eso. El primer lugar está ahí en el versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El primer punto en el que no debemos de afanarnos es, no nos debemos de afanar por la comida. Hermano, la verdad es que Dios ha establecido todo un sistema para nosotros para que podamos tener bendición. Por la pura gracia de Dios es que nosotros tenemos la fuerza para trabajar. Es el medio por el cual Dios nos permite satisfacer la mayoría de nuestras necesidades. Pero muchas veces, movidos por muchas influencias, movido quizá también por malas experiencias que podemos haber tenido en el pasado, podemos vivir buscando simplemente trabajar para conseguir comida. Trabajar para conseguir comida. Y en sí ese es un fin y podría parecer, Señor, ¿por qué no me debo preocupar por esto si es algo necesario? Necesito comer para vivir. El asunto es que muchas veces podemos utilizar el hecho de trabajar para conseguir nuestras necesidades, en este caso necesidad de comida, como una excusa que nos distrae de seguir las cosas de Dios. Allá en el libro de Mateo, capítulo 4, en la tentación del Señor Jesucristo, se nos narra esta necesidad también muy importante del ser humano. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es algo normal, ¿no? Si uno tiene hambre, unas horas después de comer, Jesús había pasado 40 días sin comer, sin probar ningún alimento. Obviamente tenía hambre. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, hermanos, ¿verdad? Que nosotros no solamente nos enfoquemos en lo físico, siempre o muchas veces estamos buscando, ¿verdad? En lo físico, cómo necesitamos comer, y siempre comer, y no, es que si no como me da dolor de cabeza, pero no tomamos el mismo tiempo que le dedicamos a lo físico, a alimentarnos físicamente, no estamos dedicando un tiempo parecido, similar, a alimentarnos espiritualmente. No se nos puede pasar nunca la comida física, pero es muy común que se nos pase nuestro tiempo devocional. Es muy común que dejemos muchas veces de orar. Es muy común que dejemos de apartar tiempo para buscar a Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no solo de pan vivirá el hombre. Si nosotros, hermanos, trabajamos, si nosotros vivimos, ¿verdad?, una vida responsable como Dios ha marcado, como cristianos debemos de vivir, no nos deben de hacer falta estas necesidades básicas y la comida debe de estar cubierta porque dice la palabra de Dios que si nosotros somos hijos de Dios, que hacemos lo que Él hace, si Él cuida de las aves, ¿no cuida también de nosotros? Si Él provee para los animales, ¿no proveerá para nuestras necesidades? No debemos simplemente de buscar satisfacer nuestras necesidades físicas, sino debemos de buscar satisfacer nuestras necesidades espirituales. Allá en el libro de Juan capítulo 6 nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo regaña a la gente porque dice, ellos trabajaban por la comida que perece, pero no trabajaban por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros debemos de trabajar no solamente por la comida que perece, por la que ocupamos para nuestro cuerpo físico, sino trabajar por lo eterno, vivir por lo eterno, invertir en lo eterno. No nomás preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a hacer, no, sino que qué puedo hacer más para Dios, qué me quiere decir Dios en su palabra. No puedo esperar a comer, no puedo esperar a tener tiempo y a pasar tiempo con Dios. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra devoción diaria con Dios? No se nos olvida comer, pero muchas veces se nos olvida pasar tiempo con Dios. Eso es lo que quiere decir en este punto. No es que no es importante comer, no es que no sea importante proveer, pero que no nos olvidemos de proveer para lo más importante, para lo espiritual. Hermanos, Dios les bendiga, espero haber sido bendición esta mañana y si Dios permite nos seguimos viendo estos días en un segmento más de meditación y Befi, caminando por fe. Que el Señor les bendiga.